un mar de estrés, de ansiedad, de preocupación, de inseguridad, a vivir en paz, sea cual sea la situación. Y es algo fascinante que tú ves en muchas historias de la Biblia, y podría yo utilizar casi que cada historia de los grandes hombres de Dios que en algún momento lo tuvieron ellos que vivir, ¿verdad? Y quiero hoy utilizar este ejemplo porque es el que menciona de forma más clara y explícita la enseñanza que voy a intentar transmitirles en este día. En un mundo en el que hay tantas cosas que se salen de nuestro control, mucha gente empieza a preocuparse, empieza a perder la paz, empieza a vivir en ansiedad, porque al ser humano nos gusta tener las cosas bajo control, y más a las mujeres, ¿sí o no, varones? Ni responden nada porque se los hurten, ¿verdad? Se quedan calladitos, pero bueno. Cuando algo no sucede como lo que tú esperabas, cuando creías que lo que tú esperabas era el mejor resultado, era la mejor opción, era la mejor decisión, y las cosas no se dieron de acuerdo a aquello que tú estabas esperando, cuando solemos perder el control del timón es cuando nosotros caemos en esta ansiedad. Y hoy vamos a ver la historia parte de la historia de Pablo, una decisión que él toma en contra de los deseos de sus compañeros de ministerio, y cómo reaccionan ellos cuando él toma una decisión que aparentemente era incorrecta. Para no dar más vueltas al asunto, que hay otra historia de Pablo que si nos da tiempo también te quiero contar, donde ya él en primera persona aplicó este principio. Dice Hechos capítulo 21 versículo 10: permaneciendo nosotros allí, está hablando el autor en primera persona, y el autor del libro de los Hechos es Lucas, lo cual quiere decir que Lucas estaba con Pablo en este viaje misionero. Dice que permanecimos ahí algunos días, y descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Era un hermano que tomaba mucho tequila, y de ahí viene el nombre, por si no lo sabías, de la palabra agave. Dile al de al lado: ya te encontré en la Biblia, a este sí te pareces tú, ¿verdad? Quien viniendo a vernos, fíjate, era un profeta, no era un falso profeta, la Biblia lo define como un profeta, y los fue a ver, y tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, imagina la escena, dijo: esto dice, ¿quién? El Espíritu Santo, es palabra de Dios. Así van a atar, o así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y estamos hablando de Pablo, y le entregarán en manos de los gentiles. Naturalmente la gente que estaba con Pablo, que amaba a Pablo, se preocupó. Y dice el versículo 12 que al oír esto, vuelve Lucas en primera persona a decir: le rogamos nosotros. Está Lucas, un gran hombre de Dios, preocupado por Pablo, por lo que el profeta le está diciendo. Es decir, la palabra de Dios está anunciando lo que va a pasar. Quiero que entendamos primero la escena, el principio, para luego aplicarlo a nuestras vidas. Y le ruega, y le pidieron los de aquel lugar que no subiera a Jerusalén. Pero no solamente le rogaron, sino que se volvió un martirio, era un mar de lágrimas, porque Pablo en el versículo 13 añade la siguiente información. Cuando le responde, les pregunta: ¿qué hacen? ¿Qué dice la Biblia? Llorando. Entonces Lucas, que es el autor primero, no quiso como ventanearse, ¿verdad? Él no dijo: estábamos llorando, pero cuando describe lo que le dijo Pablo, como fue lo único que dijo, pues no me queda de otra, ¿verdad? Porque Pablo no dio un gran discurso, se limitó a esto, así que lo tuvo que escribir. ¿Qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Imagínate cómo estaban, esa escena de telenovela. Pablo, no, tirados a sus pies, llorando a tal grado que le estaban quebrantando el corazón. Y dice Pablo: yo no solamente estoy dispuesto a ser atado, sino aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Quiero que lo dejemos tantito hasta aquí. Ahorita leemos el resto de la historia, pero quiero que veamos el contexto y su aplicación a nuestras vidas. Tienes a hombres de Dios que por la palabra de Dios, a través de un profeta, saben lo que le va a pasar a Pablo, que es una persona que ellos aman con todo su corazón. Vienen y le advierten y le ruegan y le lloran, pero a fin de cuentas Pablo no hizo caso.
Y él nos cuenta con sus palabras y lo confirma el resto de la historia. A pesar de las advertencias, a pesar del llanto, a pesar de los ruegos, terminó haciendo, digo entre comillas, lo que quiso, o lo que él creía que era la voluntad de Dios, que de hecho así lo fue. Pero a la luz de los hechos, en ese momento, en su tiempo presente, cuando no conocían lo que Dios iba a obrar a través de la persecución, la decisión de Pablo parece ser incorrecta. Ponte en su lugar. Está Pablo con un ministerio fructífero, está creciendo, llevando la palabra a todo el mundo. Decide regresar a Jerusalén, se los avisa, pero antes de volver un profeta dice: señores, el dueño de este cinto, así dice el Señor, en Jerusalén lo van a atar, lo van a encarcelar. ¿Qué es lo que tú pensarías? Dios nos está previniendo para que Pablo no regrese a Jerusalén. Vamos el siguiente domingo a dar testimonio de cómo Dios guardó a Pablo de ser encarcelado, ¿verdad? Es lo que podríamos nosotros imaginar. Pero a pesar de todo este escenario aparentemente tan claro, Pablo no les hizo caso. Y Pablo ignora las advertencias, ignora los ruegos, y según la perspectiva de ellos, termina haciendo lo que le da la gana. Vuelta con tu marido y dile: ahí sí eres idéntico a Pablo, ¿verdad? En eso sí te pareces al apóstol, ya al menos tienen algo en común. ¿Cuántas veces no nos sentimos así? ¿Ves? No por ideas, temores en la carne, sino por lo que anuncia la palabra de Dios, que se vienen algunas situaciones complicadas a nuestra vida. Ves, por advertencia de la palabra de Dios, que si la gente que tú amas sigue en el rumbo que está tomando, la van a pasar mal. Y tú, al igual que ellos, les ruegas, les adviertes, les predicas, les oras, les aconsejas, los llamas al arrepentimiento, los unges con aceite y con aguarrás mientras estás dormido, ¿verdad? Por favor, ten cuidado con esta decisión, hijo, con esta niña medio cusca que te va a corromper, ¿verdad? Es discípula de la esposa de Potifar, ¿te acuerdas de aquella señora egipcia? ¿No? Hijito, por favor, tú que eres una blanca paloma, un arcángel del Señor. Han llegado así mamás: pastor, mi hijito lo está corrompiendo, mi blanca palomita, esta muchachita. Y no hace caso a tus advertencias. O al revés, ¿no? Hijita, este patán, pelafustán. O ves que tu marido está tomando una mala decisión financiera, que tú alcanzas a ver como ellos, de parte de Dios, que va a traer crisis, que va a traer quebrantamiento, que va a traer aflicción a tu casa. Ves que alguien que ama está tomando malas decisiones en el cuidado de su salud, que va a meterlo en problemas, y empiezas tú a tratar de aconsejar de acuerdo a lo que crees que es correcto. Pero es frustrante cuando tú estás convencido de que lo que estás hablando es la palabra de Dios y la gente la ignora y termina haciendo lo que le da la gana. Porque cuando se trata de un problema personal que tú estás enfrentando, a lo mejor tú dices: bueno, tengo la aflicción de esta crisis, enfermedad, lo que sea, pero también tengo el consejo de Dios y la promesa de Dios, y al menos sé, número uno, que se trata de mí y yo me las arreglo con el Señor. Y número dos, tengo el consejo de Dios para salir adelante. Pero se siente una impotencia tremenda cuando no se trata de ti, sino de los demás. Porque cuando se trata de ti dices: yo lo aguanto, yo lo soluciono, ¿o no? Pero cuando se trata de los demás, ¿qué haces? Cuando es algo que se sale de tu control. Y es que tú no puedes meterte al corazón y a la mente y a la cabeza de las personas, o apretar un botón para decidir por ellas, porque no son un aparato que tú puedes manipular. No son un teléfono que tú puedes encender y apagar y usar como tú quieras. Entonces nos preocupamos cuando vemos que viene algo malo, cuando tratamos de evitarlo, pero no depende de nosotros, sino a veces de decisiones de los demás. Cuando tú no eres el capitán de la nave, cuando aquella persona al mando del timón del ministerio donde estás, de la ciudad donde vivimos, del país en el que vivimos, de la empresa donde trabajas, de la casa, al hogar, la familia a la que perteneces, aparentemente se está encaminando rumbo a la tormenta y tú tratas de advertir, pero no hace caso a tu información. Esto lo vivió también Pablo. Justamente te voy a contar un poco del resto de la historia. Pablo, ellos únicamente tenían esta palabra de parte del profeta, pero Pablo tenía la convicción puesta por Dios de regresar a Jerusalén, y él no le importaba lo que fuera a padecer, y lo único que veían ellos era el peligro.
y efectivamente se metió en peligro, pero Dios obró para bien a través de ese peligro, porque regresa a Jerusalén, predica la palabra, y dentro de una sinagoga judía lo quisieron arrestar y matar. Lo salva, lo rescata el tribuno romano, que era, digamos, la autoridad local, porque recuerda que los judíos estaban bajo el imperio romano. Entonces los gobiernos colaboraban y tenían pues como supervisores, digamos presidentes municipales, cosas por el estilo, para que lo entendamos mejor, ¿no? Entonces el tribuno era la autoridad local, lo rescata, va a una serie de juicios y dice: a ver, señores, ¿por qué lo quieren matar? Y se da cuenta el tribuno que eran diferencias religiosas que no violaban las leyes de Roma. Y él dice: bueno, no se los puedo entregar para que lo maten porque no amerita, pero como tampoco quiero quedar mal con ustedes, tampoco lo voy a liberar. O sea, como buen político, tratando de quedar bien con todos, ¿verdad? Entonces empieza Pablo una serie de juicios en los que termina testificando delante del tribuno, delante de los más altos gobernantes de Roma. Le termina predicando un par de gobernadores, apela a su derecho como ciudadano romano para ir a defender su causa delante del mismo César, máxima autoridad del imperio. Y en todos estos juicios él estuvo compartiendo la palabra de Dios. Total que cuando él apela a su ciudadanía romana, o al derecho que tenía como ciudadano, más bien dicho, lo envían a Roma. Y esto es maravilloso porque, haciendo un paréntesis de cómo Dios obró para bien a través de esto, Pablo, según Romanos 1, ya había querido ir muchas veces a Roma, pero no le había sido posible. Y cuando él termina yendo, no es porque así le nació en su corazón para un viaje misionero, sino ya para un asunto legal. Lo maravilloso de esto es que los gastos los pagó Roma, y cuando llega a Roma, durante su juicio, estuvo en una casa alquilada donde le permitían tener, digamos, una libertad condicional en la que él podía recibir hermanos de visita y predicar la palabra. Y la Biblia cuenta que él termina testificando delante del mismo César, y que hubo gente de la casa real que se convirtió gracias a Pablo. Ahora, de acuerdo a la cosmovisión o la forma de ver la vida de cualquier ser humano promedio de este siglo, que solamente le importa el trabajo y nada que ver con el reino de los cielos, dirías: la vida de Pablo terminó en tragedia. Pero cuando tú recuerdas cuál era la forma de ver de esta vida, la forma de ver la vida de este hombre, terminó de la mejor manera, porque él vivía para predicar la palabra. Acuérdate que Pablo es quien nos dice: señores, si me dicen ¿qué eliges, vivir o morir? No sé qué elegir. Si a ti te dijeran, estás entre la vida y la muerte, y te dicen: ¿qué crees que salió una medicina para tu enfermedad? Todos elegirían la medicina. Nadie diría: Nel, ya me quiero ir con el Señor, ¿verdad? O sea, por más espiritual que seas, todos buscamos oración por sanidad. No, hay gente que se enoja con Dios cuando no hay sanidad. Pero Pablo estaba tan convencido de la vida eterna y tan poco aferrado a las cosas de este mundo, que dice: ay, me la pones bien difícil, no sé qué elegir, porque yo quisiera partir para estar con el Señor. Y a lo mejor algunos dicen: yo quisiera partir para dejar de ver a la señora, ¿no? O para dejar de estar con el Señor. Pero Pablo quería estar con nuestro Señor. Pero dice: también quiero quedarme para predicar su palabra. Entonces es difícil, porque para mí el vivir es Cristo, y de aquí nace este famoso versículo: pero el morir es ganancia. Entonces Pablo decía: si sigo viviendo, es únicamente para predicar la palabra, y el día que deje de vivir para Cristo, ya mejor me voy. Es increíble la enseñanza de Pablo. Cuando tú ves cómo pensaba él y cómo vivía la vida, tú dices: Pablo no terminó en tragedia, terminó haciendo lo que más amaba, que era predicar la palabra ante las máximas autoridades del imperio predominante en esa época, y predicando la palabra en el lugar donde lo había querido hacer por años y no había podido. Entonces, a fin de cuentas, lo malo obró para bien. Pero quiero que veamos en medio de esto dos cosas. Número uno, estos hombres no lo sabían. Hasta aquí solo tienen la profecía del hermano del hermano Agabo, perdón. No sabían lo que iba a pasar. Y ahorita retomo esto, quiero que te lo quedes tantito. Y número dos, solamente utilizar parte de lo que Pablo vivió en ese viaje como ejemplo o ilustración justamente de lo que hoy estamos aprendiendo. Resulta que él, en uno de los viajes donde iba el dueño del barco, el capitán del barco y el encargado de los prisioneros del barco, junto con la tripulación y los esclavos, acompañado por Lucas
y un hermano que se llamaba Aristarco. Le permitieron acompañarle. Como te dije, no iba como tal como un prisionero totalmente restringido, sino que Roma no lo quería entregar, pero también sabía que era inocente, entonces le dieron ciertas libertades, beneficios y privilegios como estos. Y estaban en un puerto, no recuerdo exactamente el nombre, pero querían salir pronto de ese puerto para llegar a Buenos Puertos, que era el siguiente. En esos tiempos los barcos no podían cruzar todo el océano y hacer viajes transatlánticos, entonces iban costeando isla por isla, playa por playa, y ya se avecinaba el invierno, venían climas muy difíciles, y Pablo, que no era capitán marítimo, pero que ya había naufragado 2 veces en el pasado, tenía experiencia en naufragio más que cualquier otro. En sus viajes misioneros les dice: señores, yo les recomiendo que mejor nos quedemos aquí. Pero si se quedaban ahí iban a tener que invernar algunas semanas, y el lugar no era tan cosmopolitan como aparentemente Buenos Puertos. Es como que supongamos que ¿dónde hay una playa así medio fea? ¿No? Es que no quiero ofender a nadie, ¿qué tal que viene de ahí, verdad? Y entonces supongamos porque todo el mundo cree que vive en la mejor playa, ¿no? O sea, los de Acapulco dicen que es la mejor, los de Veracruz también, y los de Cancún también, y cada una tiene lo suyo. Pero supongamos que va a zarpar un barco de Lerma, ¿no? Sé que no es posible, pero así te lo voy a poner. Y va a viajar a Cancún, a la Riviera Maya o cualquier playa del Caribe, donde quisieras pasar tú el siguiente periodo de algunas semanas en tu vida, alrededor de Lerma o alrededor de una playa del Caribe. Entonces esta gente dice: no, aquí no está tan padre, vámonos ya. Y total que, como Pablo les advirtió, viene un huracán que da contra la nave y naufragan. Lo que es increíble, y algún día les compartí esa historia, es que mientras Lucas hablaba de todo lo que estaban padeciendo, y en primera persona dice: ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, Pablo aparece en pie en medio de ellos y dice: varones, hubiera sido bueno irme cuando les dije que no zarpáramos para recibir este mal y perjuicio, pero no se preocupen, esta noche ha estado conmigo, escucha sus palabras, el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, y me dijo que no tema porque se va a perder la nave, pero todos estaremos a salvo. Y Pablo le predicó a toda la gente en ese barco, y le dijo el ángel: y Dios te ha concedido a toda esta gente, es decir, toda esa gente entregó su vida a Cristo. Entonces reafirmamos, número 1, que Dios obró a través de lo malo para bien, pero número 2, algo increíble que me fascina esta enseñanza: Pablo no era el capitán de la nave, ni el dueño de la nave, ni el encargado de los prisioneros. Él no podía más que aconsejarles de acuerdo a lo que veía, pero finalmente ellos tomaron la decisión, porque ellos eran el capitán de la nave y el dueño de la nave, pero no eran ni el capitán de Pablo ni el dueño de Pablo. Y Pablo dice: ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y Dios se glorificó a través de la tormenta. De modo que, como yo algún día le dije a una persona que estaba preocupada porque su autoridad estaba tomando, según su perspectiva, malas decisiones, y le dije: descansa en Dios, enfócate, y esta es la esencia de lo que vamos a ver en el resto del mensaje, en hacer lo que a ti te corresponde, pero no te afanes por lo que no te corresponde. Pero es que nos va a meter a la tormenta. Aún si el capitán de la nave nos lleva a la tormenta, el capitán puede estar a cargo del timón, pero Dios está a cargo de la nave y de tu vida. Y aun cuando la tormenta destruya la nave, Dios ha de glorificarse. ¿O te imaginas a Dios allá arriba afligido? ¿Por qué no le hicieron caso a Pablo? Híjole, hubiera sido un poco más persuasivo, no los convenció, y ahora ya vino la tormenta, y pues ni modo que filme la del Titanic 3 y a ver, no. La gente alrededor de tu vida puede tomar el timón y tomar malas decisiones que afecten tu vida, pero no que destruyan tu vida ni el propósito que Dios tiene para tu vida, porque ellos son dueños del timón, pero no de tu vida. Tu vida le pertenece a Dios, tu propósito le pertenece a Dios. Tenemos que recordar, como Pablo: soy de Dios y le sirvo a Dios, y lo que pase con mi vida no lo van a determinar malas decisiones de la gente que me rodea, el pastor, el gobernante, el presidente, mi esposo, mis padres. Ellos podrán afectarnos a través de malas decisiones, pero aún a través de esas malas decisiones Dios ha de glorificarse, porque los que amamos a Dios
todas las cosas, y es un gran ejemplo de esto, les ayudan para bien. Y cuando entendemos eso, descansamos y dejamos de estresarnos. Es que mira lo que está haciendo. Y ahí hay mucha gente porque vienen elecciones. ¿Y quién va a ganar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué van a hacer? ¿Y si mi compadre ya no queda? ¿Y mis palancas? ¿Y las políticas? ¿Y lo que van a implementar? Y hay mucha gente preocupada por lo que está pasando y sabemos que se están tomando decisiones terribles a nivel mundial en contra de la vida, de la familia, de nuestros niños y quisiéramos evitarlo, pero no podemos. Pero hay algo en lo que tenemos que descansar, que a pesar de todo esto, gobierne quien gobierne, Cristo seguirá siendo Rey de Reyes y Señor de Señores por los siglos de los siglos, hasta que vuela por segunda vez y toda rodilla se doble y confiese que Jesús es el Señor. Y de aquí es entonces... Amén. Y de aquí es entonces, sí, los capitanes del timón nos meterán a tormenta tras tormenta tras tormenta, pero aún en medio de ella, Dios ha de glorificarse. Quiero compartir también las próximas semanas de los pozos de, ni me acuerdo quién era, creo que era Isaac, el brother que se los tapaban y él abría más, si era él, ¿verdad? Entonces estaremos hablando, bueno, era alguien del Antiguo Testamento, si no, ahí léelo todo hasta que lo encuentres, pero estoy casi seguro que sí era él. Es que no he metido a estudiar todavía en la historia y se me olvidó y nada más estoy meditando en esto, ¿no? Que hay tres tipos de personas: los que tapan pozo, los envidiosos perdiendo el tiempo fastidiando a los demás, los que están preocupados por el pozo que les taparon y los que están abriendo nuevos pozos. Entonces le daremos este enfoque a ocuparte de seguir avanzando en el plan de Dios en vez de estarte preocupando por toda la adversidad que lo quiere detener. Pero bueno, regresando al punto, estos hombres vivieron lo mismo que Pablo en aquella tormenta. Al igual que Pablo se fue a orar y descansó en Dios y Dios se glorificó en medio de la adversidad. Cuando Pablo les anuncia que no les va a hacer caso, regresamos a Hechos capítulo 21 y dice el versículo 14 que como no le pudimos persuadir, ¿qué dice la Biblia? Desistimos diciendo, vámonos por unas chelas. ¿Qué hicieron? Desistimos y nos fuimos a la taberna de Judea a curar las penas porque estábamos muy tristes. Aristarco se amargó en contra de Dios por lo que le iba a pasar a Pablo, que tanto amaba, y yo, Lucas, me deprimí y me puse a ver Netflix comiendo pastel de chocolate durante algunos meses. Desistieron diciendo, hágase la voluntad del Señor. Entendieron que ya ellos estaban dentro de lo que yo llamo, y de ahí nació el título del mensaje, un área restringida. ¿Qué podía hacer Pablo regresando al ejemplo de la tormenta? Aconsejarles, exhortarles, animarles, pero él no podía tomar el timón. Esa no era su área. Él no tenía acceso al timón. Él no era el dueño ni el capitán de la nave. En el caso de ellos, ¿qué podían hacer y qué no podían hacer? ¿Podían tratar de persuadir a Pablo? Sí, lo hicieron. Dice, ¿cómo no le pudimos persuadir? ¿Podían llorarle a Pablo? ¿Podían tirársele a los pies y gritar, por favor, no me dejes, así como novia tóxica? ¿Podían hacer todo esto? Pregunta, ¿podían decidir por Pablo? No. Hay cosas que podemos hacer, hay cosas que están fuera de nuestro control, que entran de lo que, vuelvo a repetir, llamo área restringida. El problema del ser humano es que regularmente nuestra paz y emociones dependen de las decisiones que se toman dentro del área restringida y deberían de depender dentro del área no restringida. Es decir, deberíamos no de preocuparnos, sino de ocuparnos de lo que nos toca y dejar de preocuparnos de aquello que está fuera de nuestro control, creyendo que aunque esté fuera de mi control, no está fuera del control de Dios. Y si estoy seguro que soy de Dios y le sirvo a Dios, entonces descanso en que Él, aún a través de lo que se haga dentro de esa área restringida, va a obrar a favor de su propósito sobre mi vida. Por ejemplo, cuando tú te subes a un avión o a un camión, ¿tú conoces al chofer o al piloto de aquel medio de transporte donde tú estás encomendando tu vida? Que por cierto, ayer camino a Ciudad de México, al Congreso, justamente en Periférico, me salgo al lateral, pasa un camión
y si yo hubiera sido un poco atrabancado y me le quiero meter, ¿verdad? No sé qué hubiera pasado. Entonces, gracias a Dios me frené, pasa, y en cuanto me pasa, sale la llanta volando disparada. Me hubiera pegado a mí, pues salió justamente hacia donde yo iba y se cayó y se orilló y todo, y bueno, gracias a Dios no pasó nada. Pero bueno, cuando me acordé ahorita de la escena, cuando tú te subes al camión, nadie le pregunta al chofer, oiga, ¿y usted sí sabe manejar? ¿Y dónde tomó su curso? Y a ver su certificado, ¿no? Ni tampoco en la aerolínea, oiga, ¿quién es el piloto? Oiga, ¿dónde estudió aviación? ¿Cuántas horas tiene de vuelo? Y nunca se le ha estrellado. ¿Y cómo lo fue en los simuladores cuando fallaba una de las turbinas? Tú estás, aún los ateos están en ese momento de su vida viviendo totalmente por fe en una persona que no conocen, confiando en que simple y sencillamente el sistema tuvo que haber puesto una persona con la capacidad de hacerse cargo. Y cuando empieza el camión a pasar por baches, o el avión en las turbulencias, ¿qué puedes hacer? Alguien va y dice, a ver, déjame a mí manejar porque yo le sé. O alguien toca la cabina del piloto, disculpe, ¿le puedo ayudar? ¿Qué puedes hacer? Puedes ponerte el cinturón, seguir las indicaciones, pero tú no puedes hacerte cargo del volante. No es tu área. Entonces descansas en que quien está dentro de esa habitación que dice área restringida o solo personal autorizado, sabe en teoría lo que está haciendo. Y eres capaz de vivir en paz porque confías en las decisiones de una persona que no conoces. Y si somos capaces de tener paz porque creemos que una persona que no conocemos sabe lo que está haciendo y lo va a hacer bien, ¿cuánta más paz deberíamos de tener cuando el creador del universo nos dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y están en mis manos, y de ahí nadie las arrebatará jamás? ¿Cuánta más paz deberíamos de tener cuando no es un chofer o un piloto que no conozco, sino aquel que dio su vida por mí en la cruz del Calvario, el que dice: descansa, yo estoy al mando de tu vida, yo estoy al control? Siéntate, ponte el cinturón y espera en Él. Haz lo que tengas que hacer, porque el otro extremo sería fanatismo, que alguien se pare y en medio de la turbulencia diga: no hombre, el piloto ha de ser re bueno, yo voy a bailar mientras está la turbulencia. A lo mejor el avión se mueve y se cae y se pega en la cabeza y se mata. Entonces, ¿de qué se tiene que ocupar el pasajero? De seguir las indicaciones del personal. ¿De qué no se tiene que preocupar? De lo que pase dentro del área restringida. Y así en la Biblia Dios nos enseña, Proverbios 21:31, que el caballo se alista para el día de la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Hay cosas que tenemos que hacer y nos tenemos que ocupar en lo que nos toca, pero no preocupar por aquello que está fuera de nuestro control. Preocúpate, lo digo entre comillas, si el resultado depende de lo que dejaste de hacer en tu área, y comienza a hacerlo. Pero si ya estás haciendo lo que te toca, vive en paz. Regresando al ejemplo de Pablo, y ahorita quiero que veamos un ejemplo de un versículo que me fascina para ilustrar esto. ¿Qué podemos hacer y qué no podemos hacer? Tienes familia que no ha venido a los pies de Cristo y estás preocupado orando por ellos. Una de las consejerías más comunes, creo yo, el 50% que tenemos en estas, digo entre comillas, consejerías, más bien son como las pláticas breves de los domingos acabando los servicios, es de mamás afligidas porque tienen hijos que no han venido a Cristo. Pastores que mi hijo es ateo y dice que viene del chango y mire a su papá, a lo mejor tiene razón, y cómo le voy a hacer y qué hago, me preguntan. Y la respuesta es, humanamente hablando, muy frustrante, porque les digo: hermana, prácticamente usted no puede hacer nada más que tres cosas. Número uno, si se lo permite, hablando de aquellos que ya son mayores de edad, predicarle la palabra. ¿Por qué digo si se lo permite? Porque si ya es joven adulto o un familiar, el esposo o la esposa que ya dijo: sabes que ya me hartaste, no te quiero escuchar, tienes que respetar su decisión. Entonces, ¿no le voy a predicar? Sí. Número dos, con tu vida. Tu vida va a hablar más que 1000 palabras. Le dijo Pedro a mujeres cristianas que sin emitir una sola palabra, con su conducta y testimonio, iban a ganar a sus maridos para Cristo. El problema es que a veces hablamos mucho pero ven muy poco. Número tres, y lo más importante,
orar por ellos cada día de tu vida, descansando en que en algún momento Dios va a quebrantar su corazón y los va a traer a sus pies y va a hacer su voluntad. Y tu paz no tiene que estar en si ya vinieron o no, sino en la fe que tú tengas en lo que Dios va a hacer. Preocúpate si no han venido porque tú no has hecho lo que te toca. No, pastor, es que no he estado orando por ellos y les doy mal testimonio y pues los tropiezo. Ahí sí el resultado está dependiendo de ti. Pero si tú hiciste lo que te toca, ¿qué más puedes hacer? Nada. Y mucha gente por eso se frustra y por eso se derrumba, porque se quiere meter al área restringida. Y a veces no nos queda más que esperar en lo que Dios va a hacer y caminar por fe y entender que el justo por la fe vivirá, y que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y decir: Señor, aunque lo que veo no lo entiendo, descanso en que tú estás obrando y descanso en lo que tú dices que vas a hacer. Y eso te va a permitir estar en paz de aquí a que vienen a Cristo. Cuando no es así, caemos en la manipulación, en el chantaje. Han llegado mamás: pastor, le voy a pedir a mis hijos a que los convierta. Yo no los puedo convertir. Soy pastor, no chamán. ¿En qué los voy a convertir? ¿En ranas? ¿En sapos? ¿En qué? Les podemos compartir, pero nosotros no somos el Espíritu Santo. Nuestra chamba es sembrar la semilla. Lo acabo de predicar en el jueves que tuvimos de Romanos. Los invito, por cierto, todos los jueves a las 8 de la noche en línea a través de mi página de Facebook. Ahí estamos, donde quiera que estés, te conectas y transmitimos en vivo. Entonces tenemos que sembrar la semilla, pero no estresarnos por el fruto, porque el fruto no depende de nosotros. Porque ¿quién convence de pecado? ¿Quién redarguye? ¿Quién es el que regenera espiritualmente? El Espíritu Santo, no nosotros. Haz lo que te toca. Deja de preocuparte por lo que no te toca. Ocúpate de lo que Dios te mandó a hacer. Alístate como el caballo, pero descansa en que Jehová dará la victoria. Quiero leerte este pasaje y ahorita seguimos con más ejemplos, pero antes me voy a adelantar un poco. Segundo libro de Samuel, capítulo 10, versículo 9. Los ejemplos nos ayudan siempre a entender mejor el principio, pero evidentemente no podemos tratar todos los ejemplos que todo el mundo necesita en un mensaje, y ya corresponde a cada quien extraer o entender el principio para aplicarlo de la manera que lo tenga que aplicar a su situación actual de vida. Está Israel rodeado de ejércitos. Tienes al general Joab, segundo libro de Samuel, capítulo 10, versículo 9, y dice: viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en manos de Abisaí su hermano y lo alineó para encontrar a los amonitas. Versículo 11. Y dijo: si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás, pero si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te ayudaré. Versículo 12. Me encanta, me fascina este equilibrio en medio de dos polos opuestos en los que vivimos. Lo leo y lo explico. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Ellos se podían esforzar al máximo, ¿sí o no? ¿Su esfuerzo garantizaba la victoria? ¿Cuáles son los dos extremos? Como mi esfuerzo no garantiza nada, no hago nada. Entonces tienes cristianos flojos que no hacen lo que les toca. No, pues si Dios quiere ganaremos, y si no, pues ya ni modo, ya nos cargaron los sirios, hubieran dicho muchos. Así hay mucha gente. No, pues si Dios quiere me va a sanar, y no le echan ganas al cuidado de su salud personal. No, pues si Dios quiere Él va a traer a mi ayuda idónea, y a lo mejor ya te la puso, pero tú no te has acercado. Es que me dijeron que va a caer del cielo. ¿Quieres una esposa o un pájaro? Porque el único que te va a caer del cielo es un pájaro o popó de pájaro. Y no creo que te quieras casar con ninguna de ambas. Entonces, no estoy diciendo ve de perro, pero ten compañerismo dentro del cuerpo de Cristo. Acércate, conózcanse, y de ahí quizá puedas conocer a la ungida de Jehová. Aleluya, ¿verdad?
Pero brother, ni te bañas, ni te peinas, ¿verdad? Ni te pones desodorante, andas como el padre Abraham acá con las barbas torcidas y pues ¿cómo? Entonces Dios va a hacer su chamba, pero al mismo tiempo tú tienes que hacer la tuya. Y los dos extremos es la gente que no hace la suya y dice, Dios se va a encargar. Y el otro extremo es creer que mi esfuerzo es más que suficiente. Y eso es humanismo, pensar que mis títulos, mi preparación, mi esfuerzo, mi inteligencia, mi sabiduría, no. Por una parte, yo hago todo lo que me toque y me esfuerzo y me preparo y le echo ganas, pero descanso en que el resultado no está en mis manos, está en las manos de Dios. Haz lo que te toca, trabaja en tu área, pero cuando llegues al área restringida, no te afanes. Descansa en que Dios es experto en su área. Haz lo que tengas que hacer, pero no quieras hacer la chamba de Dios. No quieras manipular a Dios. Descansa en la voluntad de Dios. Hablando de la salud, ¿qué puedes hacer? Tratar de comer sano y natural, tratar de tener buenos hábitos, tratar de hacer ejercicio, practicar algún deporte. ¿Garantiza todo esto tu salud? No. Extremos. Como no lo garantiza, pues me descuido. Y aleluya, aleluya, y a tragar y a comer porque el mundo se va a acabar y torta, tamal y pozole y Coca-Cola todas las noches y no. Entonces, Señor, yo me cuido porque es mi responsabilidad, pero mi paz no está en que soy una persona muy sana, sino en que viviré todos los años que tú quieras que yo viva. En la parte laboral, ¿qué puedes hacer? Puedes meter currículums, puedes emprender un negocio, puedes prepararte, puedes estudiar, puedes capacitarte, puedes hacer todo lo que tengas que hacer humanamente hablando, tratar de hacerlo con excelencia. ¿Garantiza eso el éxito? En tu trabajo, ser responsable, ser un cristiano de excelencia, ser puntual, ser comprometido, no ser holgazán. Y aún así puede que te toque un jefe que le caigas gordo y que te corra. Pero si te vas al otro extremo de que, pues como no depende de mí, llego tarde y si Dios quiere y si no, y hay gente así. Entonces yo hago lo que me toca, me esfuerzo, como dijo Joab, por nuestro pueblo y por nuestras ciudades y por nuestro Dios, pero descanso en que Dios va a hacer, a fin de cuentas, su voluntad, que es mejor que la mía. Estos hombres, quiero terminar con esto, no sabían a ciencia cierta lo que Dios iba a hacer a través de las prisiones de Pablo. Se limitan a decir, haga Jehová lo que bien le parezca. Porque aunque no tenían idea de lo que ya te conté que pasó después, ellos le entregaron a Pablo a Dios y descansaron en Dios. Hay cosas que tú no sabes que Dios va a hacer y de aquí a que las haga, solo te queda caminar por fe. El camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si tu paz y tus emociones dependen de lo que ves ahorita, vas a claudicar. Por eso mucha gente apostató en la pandemia. Si yo no creyera en lo que Dios va a hacer, muchas veces ya habría vuelto atrás. ¿Qué nos hace seguir adelante? Llamar a las cosas que no son como si fuesen. Tener la convicción de lo que no se ve, creer que aunque no parezca, Dios está obrando. La certeza de lo que se espera, el conocimiento de su promesa y descansar en que Dios va a hacer su voluntad, que es mejor que la nuestra. Yo imagino a estos hombres años después ya en el cielo, reencontrándose con Pablo porque no lo volvieron a ver. Pablo, ¿qué pasó? Me encarcelaron, pero ¿qué crees? Le prediqué al tribuno, a Porcio Festo, que era un gobernador, a Priscila y Agripa, que eran unos reyes, a Félix, que era otro gobernador, al César. Fui a Roma, lo pagó todo Roma en un barco, naufragamos, les advertí, no me hicieron caso, pero la tripulación se arrepintió y entregó también su vida a Cristo, y en la isla Dios hizo milagros. Y ellos hubieran dicho, de haber sabido lo que Dios iba a hacer, no hubiera echado tanta lágrima aquella tarde cuando el hermano Agabo
vino con esta profecía, ¿verdad? Si tú supieras lo que Dios va a hacer, podrías sonreír y estar en paz y seguir avanzando. No sabes exactamente a veces los detalles de lo que va a hacer. Tenemos sus promesas, algunas a grandes rasgos, y no conocemos detalles particulares, pero hay algo que es un hecho. Si no sigues avanzando, te lo vas a perder. Si retrocedes, no lo vas a ver. Hay mucha gente que desespera y no terminó de ver el plan de Dios, no porque no hubiera plan, sino porque no perseveró, porque no avanzó lo suficiente. Y recuerdo, y termino con esto, si me apoyan con el teclado, por favor. Cuando entra el pueblo de Israel a la tierra de Canaán y enfrentan su primer enemigo, Jericó, ciudad que estaba cerrada, bien cerrada, Dios les dio dos órdenes. Número uno, van a rodear la ciudad. ¿Cuántas vueltas tuvieron que dar? Me encanta porque siempre la mayoría responde mal y nada más me gusta molestar al prójimo, así que díganme, ¿cuántas vueltas dieron? Ya hasta no quieren responder, ¿verdad? Porque los hice dudar. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan, mis hermanos? Tengo el don del bullying santo, aleluya, ¿verdad? ¿7 vueltas fueron? No fueron 7. Por eso me gusta molestar. Fueron 1 vuelta los primeros 6 días y 7 vueltas el 7º día. En total 13 vueltas. No, ¿cómo que 8? Hermanos, ¿reprobaron matemáticas? Entren todos al colegio Daniel para que vuelvan a pasar por todas las... A ver, 1 vuelta los primeros 6 días, 1 vuelta por día van, y 7 vueltas el 7º día. 6 más 7, ahí está, 13 vueltas. Segunda instrucción: no van a decir nada, van a ir en silencio hasta que al terminar la vuelta número 13, los que van hasta el frente toquen la trompeta y van a gritar, y entonces las murallas van a caer por sí solas. ¿Por qué les dijo Dios que no hablaran? Nunca te lo has preguntado, aunque lo he explicado, creo que queda perfecto con esta enseñanza. Y si no lo has oído, vale la pena. Porque si hubieran hablado, ¿te imaginas las pláticas que hubieran tenido? Porque durante las primeras 12 vueltas, ni un ladrillo de Jericó se cayó. Ellos esperaban pelear. Ellos estaban esperando sacar las lanzas y conquistar. Y de repente Josué les dice a dar vueltas. Entonces, en vez de planear una estrategia militar, ahí andaban a la víbora de la mar. Primer día. Oye, esto está medio raro, como que Josué está medio chiflado. Si habrá escuchado bien a Dios, oye, está grande, ya no escucha bien. Y pues no sé, vamos a seguirles. Van 2 vueltas. Mira, nuestros enemigos se ríen, se burlan, nos hacen bullying de cobardes. ¿Por qué no pelean? Nada más dando vueltas. Hay que seguir avanzando. Tercer día, ni un ladrillo se cae, todo sigue igual. Y hace mucho calor, estamos muy cansados. ¿Qué tal que aprovechan ellos y se dan cuenta de cómo estamos y nos agarran con lanzas y nos destruyen? Yo creo que 2 vueltas más y ya estuvo. Y si no pasa algo, mejor peleamos. Vuelta número 5, no, yo creo que Josué, si está loco, mejor peleamos. No hubieran terminado. A veces no terminamos porque empezamos a hablar de más. Porque empezamos a querer hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Porque creemos que tenemos una mejor manera. Porque como te dije al principio, nos gusta tener todo bajo control, y cuando no sucede, terminamos a veces irrumpiendo en contra de su voluntad y de sus formas. Le queremos echar la mano al Señor, y Dios no necesita ayuda, necesita gente que le obedezca. Porque la Biblia cuenta que siempre que alguien le quiso ayudar, las cosas no terminaron bien. Pregúntale a Abraham cuando no esperó al hijo de la promesa y le quiso echar la mano, y entre él y su esposa Sara se les ocurre la grandiosa idea de decir: Señor, no te preocupes, ya no necesitamos un milagro. Ahorita Abraham se va a meter con Agar, la sierva de ambos, y nace el hijo de la promesa. ¿Cómo la ves? Y te imaginas a Dios: de la que me salvé ya no tengo que hacer un milagro, porque si estaba cañón que se embarazaran. Ángeles, ya la hicimos. Nace Ismael, años después Isaac, el hijo de la promesa. Y gracias a una mala decisión de Abraham y su esposa, hombres de fe, pero que en esa ocasión
le quisieron echar la mano al Señor. Tienes una guerra por siglos entre judíos, descendientes de Isaac, y musulmanes, descendientes de Ismael. Una pequeña y mala decisión puede traer guerras que perduren por generaciones. Digan conmigo, uyuyuy, ayayay. En cambio, si ellos iban callados, aún estando en desacuerdo, no podían ponerse de acuerdo para rebelarse. No podían murmurar entre ellos. No podían desalentarse entre ellos. No podían claudicar, porque tenían que ir. 'Y Josué, 12 vueltas, nada. Último día, última vuelta. Imagínatelos al rayo del sol, horas y horas, dando vueltas y vueltas. Imagínate la escena. Termina la vuelta número 13. Turú, turú. Bueno, seguramente se escuchó más chido que esto, que estuvo bien chafa, ¿verdad? Pero ¿han oído el chofar de la escuela dominical cuando cambian de... ¿Sí lo han oído o no? Que yo no sabía que era su forma de cambiar de cuartel, y un domingo estaba ahí atrás, le subieron más al volumen, escuché turú y dije, ya viene Cristo, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, y así era el sonido de trompeta de guerra y todos ¡ah! Y cayó Jericó por sí sola hacia adentro. ¿Y sabes que han encontrado los arqueólogos los restos de esta ciudad? Y que a diferencia de cómo tuvo que haber sido que caían las piedras hacia afuera, si hubiera sido por una situación normal, un terremoto, algo por el estilo, en los descubrimientos se encontraron, la ciudad cayó hacia adentro, como narra la Biblia, para que ellos pudieran escalar y entrar y tomarla. Durante mucho tiempo vas a dar vueltas y no vas a ver nada. ¿Me explico? Y todo seguirá igual. Y vendrá el enemigo con aquellas voces a tratar de desalentarte, a que dejes de caminar, a incitarte a murmurar, para golpearte y dejar de avanzar en el plan de Dios. Sigue avanzando, sigue confiando, no te detengas. Sé imitador de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y va a llegar el fin de esa vuelta número 13, en la que tu Jericó, no importa qué tan cerrada esté, va a caer, y Dios te va a dar aquel día una gran victoria. Entonces sabrás que valió la pena la espera. Amén. Y de aquí ese día, mis hermanos, a ocuparnos sin afanarnos y descansar en su voluntad. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile: Dios, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Y hoy quiero decidir descansar en tu voluntad, Señor, aprender a vivir en paz, sin irme a ninguno de los extremos en los que quizá había vivido, de creer que yo era autosuficiente, ignorándote, o de reconocerte en apariencia cuando realmente estaba utilizando la fe como una justificación para disfrazar mi apatía. Hoy que entiendo este equilibrio, Señor, entiendo que me he de esforzar y he de hacer lo que me mandes a hacer con excelencia y con perseverancia y con esfuerzo hasta el fin. Pero de lo que yo haga no depende el resultado. En cada área de mi vida, Señor, seguiré el consejo de tu palabra, seguiré tu modelo y haré lo que tú me mandes, pero siempre descansando en oración, que aun cuando las cosas se salen de mi control o no resultan como yo esperaba, tu voluntad es mejor que la mía. Tus pensamientos son más grandes y más altos que los míos. Y como David dijo: Señor, en ti confiaré, en ti esperaré. Aquello que te está afanando, que te está afligiendo, que te está robando la paz, entrégaselo. Yo no lo conozco, pero Él lo conoce.
Él sabe aún cosas ocultas que tú no has contado a los demás. De forma simbólica, si quieres, levanta una de tus manos. No hay ningún poder en esto, es simplemente un acto simbólico, es meramente figurado. Nos ayuda a concentrarnos más y es solamente por eso. Y dile: Señor, aquí está, y es como si le entregaras todo aquello que te ha estado robando la paz. A lo mejor es una persona, llámale por su nombre, malas decisiones que está tomando, un corazón endurecido, un espíritu altivo, una vida que tiene que ser quebrantada, o alguien que tiene que ser atraído con cuerdas de amor. Solo Dios lo sabe. Dile: Señor, a lo que tengas que hacer. Oramos por todos aquellos, Señor, que amamos, pidiendo que tú hagas tu voluntad en sus vidas. Que aquellos que no te conocen vengan a ti. Que aquellos que vinieron a ti y se apartaron sean redarguidos por tu Espíritu Santo y vuelvan al camino. Oramos por nuestra sanidad y la de la gente que amamos, que nos rodea, que está enferma. Dile: Señor, voy a cuidar mi cuerpo, que es tu templo, pero eso no garantiza nada. Lo hago porque es mi responsabilidad, pero decidimos descansar en ti. Si hay una enfermedad, hoy la ponemos en tus manos y te pedimos que tú te muevas en este lugar con tu Espíritu Santo, trayendo sanidad a quienes tú determines traerla. Oramos por las familias, Señor, que están pasando por crisis económicas, desempleos, negocios que no avanzan. Que tú abras las ventanas de los cielos y traigas bendición hasta que sobreabunde. Que en el nombre de Jesús, si hay algún trabajo de brujería, de hechicería, alguna maldición que alguien lanzó, que está operando sobre sus vidas de alguna manera, sea quebrantada por tu poder, y que sean nuestras familias y nuestras vidas llenas de tu Espíritu Santo, y se cumpla tu palabra que dice que donde esté el Espíritu, allá hay libertad. Y que en el nombre de Jesús hoy tú traigas libertad, Señor, de toda enfermedad, toda crisis, todo problema, toda opresión, toda situación adversa que no viene de ti. Señor, descansamos en que aún si los capitanes de la nave, los dueños del timón de este mundo, toman malas decisiones y nos llevan a tormentas, ahí en la tormenta, oh Dios, tú te vas a glorificar. Y nuestra oración no es: no nos lleves a la tormenta, sino como Pablo lo vivió, haznos saber aún en medio de ella, si fuera necesario pasar por ahí, que tú estás con nosotros, Señor. Háblanos en medio de ella y glorifícate, Señor. Y que al salir de ella, Padre, la gente reconozca que Jesús es el Señor. Te pedimos que así sea hecho, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Amén.